Estábamos viendo el siguiente ejercicio. F de x igual a menos 2 multiplicado por e a la x. Bien, sabemos que es una función exponencial porque la variable está arriba. Entonces, como ya sabemos que es una función exponencial, únicamente contiene asíntota horizontal. Vertical no contiene, ¿sí? Bien, nos resultó que la asíntota horizontal es y igual a 0, es decir, coincide con el eje x. También hemos buscado la intersección con el eje y. Es decir, a x le damos el valor de 0, porque no estamos sobre la superficie. Lo reemplazas y me resultó menos 2. Ojo, vuelvo a repetir, igual lo aclaré en la primera parte. X únicamente está afectando a e, no a menos 2. Por eso acá únicamente afecta a e y se convierte todo esto en 1. ¿Sí? Acá te queda menos 2. ¿Qué tendría que pasar para que afecte a todo? Lo siguiente, chicos. Vamos a suponer que en el examen te aparezca de esta forma. Perdón, me confundí. Es distinto. Observen. Acá, X únicamente involucra a E. Acá sí, X involucra todo. O sea, si yo te doy entre paréntesis, ya la historia es distinta, ¿sí? Bien, ¿qué más habíamos dicho? Como ya tenemos identificado la intersección con el eje Y, que era en este caso menos 2, y el eje X se estaba comportando como asíntota horizontal, pero la base era E, o sea, mayor a 1, es por eso que nosotros nos tenemos que hacer la idea de que este gráfico lo estamos rotando con respecto al eje X. Si vos lo rotas con respecto al eje X, como si le estuvieras dando una vuelta, ¿sí? De esta forma, va a tener este Es, comportamiento. es como simétrico, ¿verdad? Como Exacto. si lo expresáramos. Como si el eje X se comportara como un eje de simetría. Claro, gracias. De nada. Muy buena participación, Lucía. Si no me equivoco, ese es tu nombre. Bien. Ahora sí vamos a responder. ¿Quién es el dominio? Son todos los reales, porque es una función exponencial. La imagen, en esta ocasión, fíjate que es de menos infinito hasta 0 abierto. Recuerden que los negativos siempre van primero, o sea, están a la izquierda, ¿sí? Porque ha pasado que algunos escriben 0, punto y coma, menos infinito. No, eso ya es incorrecto, ¿sí? Algunos escriben de esta forma. Esto, chicos, no existe, ¿sí? Eso no existe. Siempre de izquierda a derecha y siempre empezás con los negativos. Conjunto de ceros no existe porque no hay intersección con el eje X. Conjunto de positividad, observen que en esta ocasión el gráfico nunca está por encima del eje X. Entonces el conjunto de positividad es el conjunto vacío. Ahora el conjunto de negatividad va a ser todos los reales. Y tenemos resuelto el ejercicio. Observen las variedades que nosotros hemos visto, ¿sí? Ahora uno se preguntará, Isaías, entonces, ¿el dominio siempre va a ser todos los reales? Sí, siempre. Entonces, ¿el conjunto de ceros siempre va a ser el conjunto vacío? Falso, no siempre. Vamos a ver cuando el conjunto de ceros no es igual al conjunto vacío. Veamos ese ejemplo y con eso ya cerramos funciones exponenciales. En la guía aparece uno que lo podríamos considerar, podría ser el ejercicio L. O también podríamos tomar otro como ejemplo. Mejor voy a plantear otro ejercicio para que es el que para ustedes.
planteo un ejercicio que no esté en la guía. Vamos a ver. F de X es igual E a la X menos 5, ponele. Ahora yo tengo esta función. Las cosas van a cambiar totalmente. Sabemos que es una función exponencial. Directo vas a asíntota horizontal, ¿sí? Y es igual. Todo lo que esté fuera de E a la X y todo lo que está fuera de E a la X es menos 5. Observe que en esta ocasión no coincide con el eje X. Ya no. Intersección con el eje Y. Que lo que vamos a hacer. A X le damos el valor de 0. Porque estoy buscando una posición ya sea superior o inferior. Por eso X tiene que ser 0. E a la 0, recuerden que vale 1. ¿Sí? 1 menos 5 menos 4. Ya tenemos la intersección con el eje Y. Vamos a graficar. Ahora ambos ejes lo vamos a graficar con total normalidad. Eje Y. Eje X. Ahora graficas la asíntota horizontal. Menos 5. Menos 5 aproximadamente podría estar por acá. Ubicas la intersección con el eje Y. Menos 4. Menos 4 está por acá. Y te va orientando por dónde tiene que pasar el gráfico. La duda que uno tiene es el siguiente. El gráfico puede tener este comportamiento o este otro comportamiento. Únicamente tiene dos opciones, ¿sí? En este caso no va a rotar porque delante de E no tengo ningún signo negativo. Así que va a conservar estas formas. La base es E. El menos 5 no tiene nada que ver. La base es E. Es mayor a 1. Entonces tiene este comportamiento. Observen. Entonces, gráficas de la siguiente forma. Profe, o sea que la forma de graficar siempre va a depender de la base y no de, por ejemplo, la asíntota horizontal que es 5 en este caso, menos 5. Exacto. Observen que me acerqué tanto, pero no lo toqué, ¿sí? Observemos que lo corta en un punto al eje X. No sé en qué punto. Lo tendríamos que calcular, ¿sí? Vamos a calcular, a ver en qué punto lo está cortando al eje X. Lo necesitamos sí o sí. ¿Cómo encontramos ese valor? Veamos. Si lo corta al eje X, y yo tengo que la función es la siguiente. Recuerden que en el eje X, Y siempre vale 0, porque no hay altura, ¿sí? Está sobre la superficie. Ahora despejas X. Observen qué vamos a hacer. El menos 5 yo lo paso acá. Quizás esta parte no me entiendan todos lo que continúa, pero con la última parte de la clase sí lo van a entender mejor. Observen, yo ahí le di 0, porque lo corta el eje X, ¿sí? Despejé. Ahora, ¿cómo puedo despejar esta variable X si esto está arriba, está como exponente? Yo no puedo decir que le lo paso acá. Lo puedes pasar, pero vas a tener que utilizar la inversa del exponencial. La función que vamos a estudiar después
va a ser la función logarítmica. Lo que yo te adelanto es lo siguiente. La función exponencial y la función logarítmica, ¿qué relación tienen? Que uno es la inversa de la otra. Vuelvo a repetir. ¿Qué relación tiene la función exponencial con la logarítmica que aún no estudiamos? Es que una función es la inversa de la otra. ¿Qué quiere decir? Esta e yo lo necesito pasar al otro lado para que me quede x. Entonces, como esta es una función exponencial, si yo lo paso, el otro miembro pasa como logaritmo, ln. Porque el logaritmo es la inversa de la función exponencial. ¿Sí? Me voy adelantando algo que no expliqué todavía, ¿sí? Pero lo necesito para este ejercicio. ¿Y qué pasa con este 5? Este 5 se convierte en argumento. Después esta parte lo vamos a explicar más, ¿sí? Con mayor profundidad. Lo único que hice fue, esta e lo pasé acá, pasa como logaritmo, y este número se convierte en argumento. Lo que sucede, chicos, es que las funciones logarítmicas poseen argumento, ¿sí? Ahora observen, ya tengo despejado x. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de 5? Bueno, eso lo podemos ingresar a la calculadora y nos arroja el valor. A mí aproximadamente me da 1,6, 1,60. Depende, chicos, de cómo les aparecen las alternativas. Les puede aparecer como 1,6 o les puede aparecer como el logaritmo natural de 5, dependiendo, ¿sí? No siempre lo vas a calcular, lo vas a ingresar a la calculadora. Puede ocurrir que te aparezca el logaritmo natural de 5. Si no te aparece de esta A manera, mí, te tiene que aparecer de esta. ¿Sí, decime? a mí me da 0,69. Puede ser que tenga mal la calculadora en un, no sé, me da 0,69. A mí también. 89. No, porque es in, no log. Tienen que apretar donde dice in. Ah, ok. ¿Les dio? Perfecto. Sí, ahí sí da. Perfecto, chicos. Claro, ese es un tema de la calculadora, ¿no? La configuración. Yo, por ejemplo, en esta ocasión trabajo con esta calculadora. Y bueno, ya depende de cada tema. Bueno, del diseño, el modelo que tenga. Tiene que ver bien la parte de la configuración. Bueno, continuamos. Ahora calculamos el dominio. Todos los reales. Puede que no te lo pida en el examen porque la respuesta ya uno lo sabe de antemano. Van a ser siempre todos los reales. La imagen, observen, es de menos 5 a más infinito. De menos 5 a más infinito. Conjunto de ceros, ahora sí cambia. En esta ocasión vamos a escribir 1,6, que es igual al logaritmo natural de 5. Observen, chicos. Ya cambió. No me resultó en esta ocasión conjunto vacío. Conjunto de positividad, haces el recorrido. Vamos a ver. Me detengo en la raíz y el gráfico está por debajo. Ojo, está por encima de la asíntota, sí, pero está por debajo del eje X. O sea, siempre vas, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, siempre trabajas en base al eje X, no a las asíntotas. Ahora que coincide el eje X con la asíntota es otra historia, ¿sí? Bien, conjunto de positividad, perdón, de menos infinito a 1,6, el gráfico está por debajo, entonces le corresponde el conjunto de negatividad. De menos infinito a 1,6. Conjunto de positividad va a ser desde 1,6 a más infinito. Y la raíz siempre va entre paréntesis. ¿Sí, decime? ¿Me repetís la imagen? ¿Sí? La imagen va a ser desde la asíntota horizontal a más infinito. ¿Sí? Desde menos 5 a más infinito. Siempre participa la asíntota horizontal. Ahora, si el gráfico estuviera por debajo, sería de menos infinito a menos 5. Bien, y de esta manera tenemos resuelto el ejercicio. ¿Dudas, chicos?
Tengo una consulta por el chat. Veamos. ¿Dónde quedó el E? A ver, Fernanda, creo que te referís a esta parte. Sucede lo siguiente. Fíjate que yo ahí le di el valor de 0 porque necesitaba encontrar la raíz. El menos 5 yo lo pasé acá, con signo cambiado. Ahora, lo que pasa es que esta parte aún no lo vimos con profundidad. El E pasa al primer miembro como logaritmo natural. ¿Y eso por qué? Porque el logaritmo natural es la inversa de la exponencial, ¿sí? Y cuando pasa como logaritmo natural, este se convierte en argumento. Es decir, el E lo pasas acá, pero el X queda. Es como si bajaras el exponente, ¿sí? Y de esa manera tener despejado X. De nada. Una pregunta. Sí, decime. El 1,6 no se debería escribir de otra forma porque en realidad es 1,6, es 1,6094 y sigue. No se tendría que escribir aproximado o de alguna forma distinta Ok. o no importa. No, no, sí tienes la razón. Lo más adecuado sería que esto esté en puntos suspensivos, ¿no? Ah, ok. Tienes toda la razón. Es por eso que mayormente en los exámenes, en las alternativas te aparece no como 1,6, sino te va a aparecer como logaritmo natural de 5. Logaritmo de 5, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Solo que yo lo consideré y me olvidé poner los puntos, como que ya me puse acá a leer lo que había en el chat del Zoom y todo eso y me desconcentré. Pero sí, está bien, pero es exactamente como dice su compañera. Profe, una pregunta. Sí, decime. En el conjunto de positividad, el 1,6, ¿no irían corchetes? No, porque el 1,6 punto suspensivo, bueno, es una raíz. Entonces, como es una raíz, a la función lo que lo convierte es en 0. Ahí lo hace 0. Y fíjate que el 0 no es ni positivo ni negativo, por eso. Ok, gracias. De nada. Profe, te quería pedir si podías mostrar cuándo es diferente la imagen, para que me quede claro cuándo sería al revés como dijiste. A ver, un momento, creo que sí hicimos un ejercicio. Por ejemplo, el anterior, mira. El anterior, el gráfico tenía este comportamiento. Entonces, como que está por debajo del eje X en todo momento, entonces la imagen sería de menos infinito hasta 0, hasta la asíntota horizontal. Ah, listo. Joya. Bien, entonces cerramos con esta parte de funciones exponenciales. Ahora vamos a la otra parte, las funciones logarítmicas. Ya les adelanté, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿sí? Eso lo tienen que tener bien claro, chicos. Veamos. Dejo unos segundos esta hoja para que le tome una captura de pantalla mejor. Funciones logarítmicas. Observen que el número que está debajo de X, en este caso yo escribí una A, pero puede ser cualquier letra, ¿sí? Esa va a ser mi base. Se lee el logaritmo de X en base A. Logaritmo de X en base A. Si la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Si la base está encerrada entre 0 y 1, fíjate que está entre 0 y 1. En ningún momento vale ni 0 ni 1, ¿sí? Tiene este otro comportamiento. Si ustedes se dan cuenta y comparamos con las exponenciales, en esta parte es fácil identificarlo, que existe una simetría, pero algunos dirán en esta parte como que no lo veo, porque uno dicen como que yo percato de que se están intersectando. Sí, se intersecta, pero cuando vos trazas la recta y igual a X, hace papel de eje de simetría.
Pero bueno, en esa parte no nos vamos a profundizar, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro es que uno es la inversa de otra. La inversa de función logarítmica, la exponencial. La inversa de exponencial, la logarítmica. Se acabó, ¿sí? En funciones logarítmicas con respecto a esta materia, como que no le damos tanta importancia en los conjuntos de positividad, negatividad, o sea, en el gráfico. En las otras sí, lo que más importancia nosotros le damos en las logarítmicas, o sea, lo que tiene mayor probabilidad de aparecer en los exámenes, es que yo te dé una logarítmica y que vos me calcules el dominio, es lo que tiene mayor probabilidad. Pero igual vamos a hacer al menos 1 o 2 ejemplos calculando positividad, negatividad de una logarítmica. Para ello vamos a tomar como ejemplo la función canónica, podríamos decir de esa manera, de la función logarítmica. Veamos un ejercicio. F de x es igual al logaritmo natural de x. Observen que cuando tenemos ln, esto se lee logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Y cuál es la diferencia del logaritmo natural con esta otra representación? Lo que sucede es lo siguiente, chicos. Esto es logaritmo de x en base e. Pero ¿qué dijeron los matemáticos? Cuando la base es e, como que nosotros le hacemos un mayor estudio. Entonces, antiguamente dijeron, para no escribir tanto esta parte, lo vamos a reducir. ¿Qué hicieron los matemáticos? El logaritmo x en base e, esta parte que está acá, le cambiaron la escritura, la representación nada más. Es por eso que ustedes en los libros no van a encontrar que escriban de esta forma, ni nosotros tampoco. Toda esta parte lo cambian por ln. Entonces, ¿qué tienen que deducir ustedes? Cuando vean ln es porque yo me refiero a logaritmo de x de este número en base e. O sea que la base es e. Dese cuenta que le damos mucha importancia al número e, al número de Euler. Ahora, nosotros sabemos que estamos frente a una función logarítmica. ¿Qué vamos a calcular primero para poder graficar? ¿Asíntota horizontal? No. Las logarítmicas no poseen asíntotas horizontales. Alguno lo podría analizar. Dirá, bueno, como es la inversa de la otra, bueno, todo lo contrario. Lo que la exponencial tenía asíntota horizontal, la logarítmica no lo tiene. La logarítmica tiene asíntota vertical. ¿Y cómo encontramos la asíntota vertical? Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes busquen asíntotas verticales en la función logarítmicas. No vayan a hacer esta parte que yo hacía en las exponenciales, cubrir y ver si está sumando o restando. No, no, no. Lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Se concentran en el argumento. Este es el argumento. Lo que pasa, chicos, es que no escriben el paréntesis ni en la guía ni en los libros porque únicamente es X. O sea, si yo quiero le pongo paréntesis o no. Como es un monomio no hay problema, pero se sobreentiende que X es el argumento. Recuerden que las funciones logarítmicas siempre tienen argumento, siempre. Ahora, el argumento lo igualas a 0. De esa forma vas a encontrar la asíntota vertical. Fíjate que en esta ocasión es X, ya está despejado, por eso el trabajo es fácil. Bueno, en conclusión no hay trabajo, porque no hay nada que hacer acá. La asíntota vertical es X igual a 0. ¿Con qué eje coincide? Coincide con el eje Y. Recuerden que el eje Y es lo mismo decir X igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a buscar? ¿Intersección con el eje Y? No, lo que nosotros vamos a buscar ahora es intersección con el eje X. Todo lo contrario, chicos, porque es la inversa de la exponencial. Si me entendieron y me comprendieron la exponencial, no van a tener mucho problema con la logarítmica, pues todo lo contrario. Intersección con el eje X, entonces
Nosotros sabemos que esta función es igual a i. Intersección con el eje x. ¿Qué quiere decir? Que i vale 0. La variable i vale 0. Un segundo, chicos. Creo que hay una consulta por el chat. No. Argumento, Mercedes, el argumento es todo lo que está después de la letra ln. ¿Sí? Todo. Porque en esta ocasión es x, pero más adelante puede ser x al cubo más 7x más 9. Y todo eso sería el argumento. ¿Sí? O sea, lo que vos veas después de ln es el argumento. Bien. I vale 0. ¿Cómo despejamos x? Acá viene un problema. Nosotros ya sabemos que la logarítmica o la función logarítmica es la inversa del exponencial. Entonces, cuando yo lo pase al otro miembro, pasa como exponencial. Como ln tiene base e, esta base pasa acá. Y este número que ustedes observan acá tiene que ir arriba. ¿Y por qué arriba? Y no multiplicando a e. Recuerden que esto cuando pasa acá se convierte en una función exponencial. ¿Y qué es una función exponencial? Tiene que tener una base y tiene que tener un exponente. Por esa razón, ¿sí? Ahora, este llega a ser el exponente. ¿Y qué sucede con esta x? Que es el argumento. Queda. Y eso es lo que yo busco. Que me quede solamente x. ¿Sí? ¿Cuánto vale e a la 0? Vale 1. Esto igual lo vamos a reforzar ya en la última parte de la clase. Pero creo que ya van viendo la mecánica, la metodología. ¿Sí? Vamos a graficar. El eje Y lo voy a graficar en línea punteada. Porque hace el papel de asíntota. El eje X ahora yo lo grafico con total normalidad. Ubicás la intersección con el eje X. Vale 1. Aproximadamente está acá. Ahora, la base sabemos que es E. Entonces, vayamos a nuestro machete. Como la base es E, es decir, es mayor a 1, tiene este comportamiento, observen. Ya tengo una guía. Y tenemos el gráfico. Ahora, ¿qué podemos calcular? El dominio, la imagen y todo lo demás. Dominio. El dominio en esta ocasión, chicos, no van a ser todos los reales. No. Observen que no puede ser todos los reales porque acá yo no tengo gráfico. Y es la inversa de la exponencial. En la exponencial siempre el dominio eran todos los reales. Entonces acá el dominio, si ustedes ven el gráfico, está dado por 0 a más infinito. 0 a más infinito. Es decir, desde la asíntota vertical hacia más infinito. La imagen, ahora sí, la imagen va a ser todos los reales. Todo lo contrario del exponencial. Como el exponencial, el dominio eran todos los reales. Acá, como es la inversa, la imagen va a ser todos los reales. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al conjunto de ceros. El conjunto de ceros es 1, donde se intersecta el eje X. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Hagamos el recorrido. De 0 a 1, el gráfico está por debajo. Entonces le corresponde el conjunto de negatividad. Si continúas el gráfico,
perdón, tu recorrido, el gráfico está por encima. Entonces, esto le pertenece al conjunto de positividad. Y tenemos resuelto el ejercicio. No voy a hacer más ejercicio donde vamos a graficar y hallar conjunto de positividad y negatividad, porque en la guía tampoco no aparece, así que vamos a ir directamente a lo principal, que es cómo calcular el dominio de una función logarítmica, que es donde la mayoría tiene problemas, ¿sí? Y es lo que más interesa en esta materia. Mientras que va copiando, le voy explicando. Cuando yo les dé una función logarítmica, ustedes tienen que concentrarse en el argumento para calcular el dominio. Existe una teoría que dice lo siguiente. Si vos tenés una función logarítmica y querés encontrar el dominio, lo que tenés que hacer es tomar el argumento y siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces, en esta función yo me ubico el argumento. El argumento es x. Entonces, yo tomo el x y siempre le digo mayor a 0. Siempre mayor a 0. ¿Y por qué siempre mayor a 0? Si vos agarras tu calculadora y pones logaritmo natural de un número negativo, te bota error, porque eso no está definido. Entonces, x es mayor a 0. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Desde 0 abierto hacia más infinito. ¿Por qué hacia más? Porque dice mayor. Y observen, chicos. Acá lo calculé mediante el gráfico y acá lo calculé mediante la definición. Conclusión. El dominio de una función logarítmica siempre lo encontrás tomando el argumento y siempre mayor a 0. Ahora, que dentro del argumento vos tengas una monstruosidad, ese es otro tema. Ya tu trabajo es despejar x, ¿sí? Y estamos en inecuaciones. Por eso algunos tienen dificultad en esa parte. Vamos a resolver el ejercicio 6a. A ver, nos pide hallar el dominio de esta función logarítmica. F de x es igual logaritmo natural de x al cuadrado. Ojo, chicos, tienen que leer bien la pregunta. Por ejemplo, acá me dice hallar el dominio, no me pide más. No tenés por qué estar haciendo más cosas, ¿sí? Te pide hallar el dominio. Entonces, como me pide hallar el dominio, primero identificar en qué función estoy. Es una función logarítmica. Ln, la base es e. El argumento es x al cuadrado. Ahora, ¿cómo encontrás el dominio? Lo que les había mencionado anteriormente. Seleccionás el argumento y ese argumento tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo despejas x? Acá viene el trabajo. ¿Cómo despejas x? Ya depende de cada uno de ustedes. Si conocen otro método, genial, no hay problema. Pero lo más adecuado para este tipo de ejercicio y este tipo de situación, yo haría lo siguiente. Como está elevado al cuadrado, una manera de eliminar ese exponente es extrayendo la raíz cuadrada. Entonces yo digo raíz cuadrada en este miembro y en este miembro. Lo tenés que hacer en los dos. ¿Qué habíamos dicho en las primeras clases? Cuando ustedes agregan la raíz cuadrada, ¿sí? El número 2 yo no lo estoy agregando, está desde un inicio. Cuando ustedes agregan la raíz cuadrada, eso se convierte en módulo. Raíz cuadrada de 0 es 0. No hay nada que discutir acá. No hay nada más que charlar. Observen, me quedó módulo de x mayor a 0. Fórmula de módulos también les di, si no me equivoco. No lo tengo a la mano, así que lo voy a escribir. Una fórmula era el siguiente. Si yo tengo módulo de x mayor a, donde a es cualquier valor numérico, era x es menor a negativo o x es mayor a positivo. Esto era la fórmula que yo les di anteriormente. Igual esto lo tienen a la mano.
Si tengo esta problemática, se resuelve de esta manera. Ojo que A es 0. Entonces ustedes siguen esta fórmula nada más. ¿Qué vamos a hacer? Observen. A vale 0. Entonces vos decís X es menor a 0. Este es una O X es mayor a 0. ¿Por qué acá al 0 no le pongo el signo menos? Es porque el 0 es neutro, el 0 no tiene signo. El error que cometen algunos es lo siguiente. Como acá es un negativo y el 0 no tiene signo porque el 0 es neutro, dicen, bueno, esta parte no se considera y me quedo con esta. Error. ¿Sí? Acá te dice X menor a 0. ¿Quiénes son los valores de X menores a 0? De menos infinito hasta 0 abierto. Esta O se convierte en unión. X mayor a 0, mayor, entonces 0 tiene que ser abierto, hacia más infinito. Y esa es tu respuesta. Lo voy a escribir acá de azul. El dominio es X pertenece de menos infinito hasta 0 abierto, unido de 0 a más infinito. ¿Se dan cuenta, chicos, por qué mayormente pedimos el dominio de función logarítmica? Porque por ahí mayormente te va a quedar una raíz cuadrada y vas a utilizar definición de módulo, etc. Vas utilizando todo lo que vimos al comienzo de la materia. Por esa razón. Entonces, si lo hacemos de la otra forma, ¿está mal? ¿La otra forma te refieres de graficarlo? Claro, graficándolo, sacando las raíces, etcétera. No, no está mal. No está mal. Tenés dos caminos en todo caso. Si ustedes lo quieren hacer de forma gráfica, también, no hay problema. Pero recuerden que cuando estén haciendo en forma gráfica, cuando quieren encontrar la intersección con el eje Y, se van a también encontrar con ecuaciones y bueno, van a tener que despejar también la variable. Sería bueno que ustedes lo intentaran en casa, esta función logarítmica, resolverlo mediante esta forma que yo les enseñé al comienzo. A ver cómo les va. Y ustedes vean cuál les parece más fácil. Ustedes eligen. Bueno, me queda menos de un minuto, así que cortamos y regresamos con la última parte.